Como siempre, para mí, el doctor Enrique Alemán Mayén, presidente de la Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional, es un gusto y un placer saludarles a través de esta plataforma y agradecerles su participación en nuestro programa académico. Realmente, siempre les hemos dicho, ha sido preparado con todo, perdón, con toda una arquitectura para que tengamos actualización en lo que es enfermería y medicina. Hemos estado pasando por terribles cosas, nuestro país, no solamente la pandemia, ahora sabemos todo lo que sucede en nuestro país, las inundaciones en el sureste de nuestro país, ¿sí? Los ciclones que han atacado, el frío que está pegando por los estados del norte, y entonces, pues ha sido unos días un poco difíciles. Sin embargo, afortunadamente nosotros podemos continuar con nuestro programa a través de estos medios. Y para mí es un gusto y un placer presentar a nuestra expositora de esta mañana. Me refiero a la licenciada Guadalupe Rodríguez Romero. Ella es enfermera especialista en rehabilitación, adscrita a los servicios de rehabilitación del Hospital General de México. Y el tema, como ustedes lo han tenido ya con anterioridad, es precisamente caídas en el adulto mayor. ¿Por qué caídas en el adulto mayor? Creo que es una parte o la gente muy vulnerable a ese tipo de situaciones y que nosotros, encargados de la medicina, debemos de tener mucho cuidado con ellos, pues en ellos precisamente las fracturas pueden ser las causas que nosotros no quisiéramos que produjeran su fallecimiento. Entonces debemos de cuidarlos. Y qué mejor que una experta. Ella se ha dedicado a esto ya por 20 años en el hospital y que nos oriente y que nos diga cómo debemos de manejar y atender a este tipo de pacientes. Así es de que a todos nuevamente bienvenidos, muchas gracias, licenciada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante con su plática. Bueno, muchas gracias, doctor. Y buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto compartirles la experiencia, pues, que me ha dejado el trayecto de esta hermosa carrera. Sin embargo, es importante, pues, de cierta manera, darles a conocer los cuidados que se les brindan cuando un adulto mayor, pues, ha sufrido una caída. A veces, por múltiples factores, comienza a tener secuelas, comienza con deterioro neurológico. Esto es algo que no podemos evitar, pero sí podemos prevenir, sobre todo para evitar que sufra una caída o que de esa caída podamos detectar a tiempo, pues, posibles complicaciones. Y bueno, yo laboro ahí en el servicio de ortopedia y traumatología. He estado al cuidado de estos pacientes. Realicé el posgrado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde también pues, se refuerza más aún la parte de la rehabilitación y cómo comenzar a atender este tipo de pacientes en las cuales desde que llega a urgencias, desde que el familiar nos trae a su familiar, a su abuelito, a su amigo, porque a veces hay que reconocer que ellos se encuentran solos, se encuentran en una parte vulnerable. ¿Y qué más todavía de vulnerabilidad? Pues que una caída la padezca solo. Cuando llegan a urgencias, generalmente llegan pues con olvidos, llegan, ni tienen la idea de cuándo o en qué momento cayó, ni cómo cayó. Bueno, comencemos. El objetivo de esta práctica es conocer y saber valorar la importancia de los del adulto mayor, evitando problemas severos en ellos por caídas que pueden discapacitar. Debido a la transición demográfica mundial, el envejecimiento poblacional es un fenómeno no exclusivo de países desarrollados, donde los mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 al 20% de la población general. Más aún, en esos países donde alcanzan una arquitectura más todavía desarrollada, donde
el tipo de bajar escaleras tenga que usar un elevador, comparándolo a los países como nuestro México, no existe ninguna posibilidad. Vamos a encontrar barreras arquitectónicas que va a predisponer la caída de ese abuelito familiar o amigo que a veces andan solos haciendo todavía una vida, tratando de hacer una vida autónoma. El Instituto Nacional de Estadística, en un censo que elaboró, determina que la población mayor de 60 años representa el 10%. Si nos damos cuenta, desde hace 5 años, ahorita por la pandemia, se trató de hacer un censo, pero pues esto se detuvo. Entonces, esto ha aumentado. Esa transición demográfica se convierte en un panqué, si han escuchado en esa curva, donde los jóvenes van a ser cada vez menos. Esto, pues que el adulto mayor va a tener más factores, más barreras arquitectónicas que se va a encontrar, porque nuestra ciudad, nuestro México, nuestro país, América Latina, no tiene una cultura para poder manejar esas barreras que va a limitar el desarrollo de una vejez saludable, de una vejez activa, siendo que los mayores de 80 años en el grupo con mayor tasa de crecimiento, hablando que desde el 2015 al 2020 han pasado 5 años. En esos 5 años ha crecido de personas adulto mayor. ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta que tenemos que tener en nuestras políticas públicas. Es importante que nuestros gobernadores volteen hacia este lado para que vean lo que hay que trabajar. Seguimos. Y sumado a eso, nuestra profesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tiene que voltear a ver sobre esa situación demográfica? ¿Cómo se va a atender? Las enfermeras, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando un plan preventivo o solo estamos trabajando en el plan de curación? Es importante recordar que nuestro país ahorita tiene detenida su economía, una economía que no va a avanzar con esta pandemia en la cual encontrábamos adultos mayores que de cierta manera se apoyaba con lo que se les daba. Me decía una profesora, si ustedes ven a un adulto mayor, es importante que los ayuden. Ese es el único sustento que quedó. Hay empleos, la seguridad social, que todavía es nuestra política pública. Entonces, ¿cómo vemos a México? Un ejemplo de estas es que en México en el año 2015, 3 de cada 10 mexicanos eran menores de 15 años, un 27.6%, y no mayor de 60 años de edad. Súmenle 5 años más hacia el 2020. Nos dice que para el 2050 se espera que solo 2 de cada 10 menor de 15 años. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes a qué creen que se deba? Pues bueno, desde entonces la transición demográfica es un control de natalidad en la cual pues ya las familias ya no son como antes. Unas familias que tenían hasta de 10 hijos, 12 hijos. Ahora, con la situación actual económica, las familias son cada vez más reducidas. Esperemos no llegar como en el país europeo, en los países europeos, donde hasta el gobierno les tenga que cubrir o pagar el tener que tener, bueno, el tener que tener fecundidad para poder tener contemplado un hijo. Su tipo de pensamiento son más mayores las personas que llegan a embarazarse en ese país, porque se dedican mucho a la profesión, se dedican mucho a su vida personal, a viajar, tienen muchas muy buenas expectativas de vida. Pero ¿qué pasa en nuestro país? No tenemos ni la cultura, no tenemos ni siquiera esa educación, ni tampoco tenemos una proyección de vida, una proyección de vida en la cual
tengamos, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Los hijos se van a ir y comienza el síndrome del nido del nido más vacío. Esta situación pone en riesgo a este adulto mayor y donde nos determina la bibliografía que para el 2050 se considera que solo 2 de cada 10 va a ser menor de 15 años. Y eso es una situación que pone en riesgo a nuestra población. Y los adultos mayores van a tener un poco más, disminuye sus expectativas y el 20% de esta participación poblacional, aunque suena hasta el 28%, donde casi 3 de cada 10 personas van a sumarse a esta relación. Pero la esperanza de vida hacia las mujeres. En un artículo en la cual habla sobre la valoración geriátrica integral, los doctores Miguel Galvez, Helbert Chávez y la doctora Elizabeth Aliaga, en este artículo presentan cómo valorar a un paciente de manera integral, la utilidad en la evaluación de la salud del adulto mayor. Aquí resaltan mucho sobre qué es lo importante para poder evaluar al adulto mayor. Primero, identificar y priorizar los aspectos negativos y positivos de la salud de las personas adultas mayores, con el fin de tratar la enfermedad, rehabilitar la discapacidad e impulsar un envejecimiento activo y saludable. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país surge, pues, la baja cultura. Los conocimientos que tiene el adulto mayor sobre su enfermedad, la familia, el entorno. Y pues vamos a ver, de cierta manera, que este proyecto que plantea estas políticas es de tener a un adulto mayor activo, donde va a padecer. No podemos detener el avance de su edad, no podemos detener el deterioro funcional, tampoco vamos a detener su vida. Pero ¿qué es lo que se pretende? Que sea un adulto mayor activo, un adulto con un entorno favorable, de preferencia que se encuentre con su pareja y en todos los aspectos y etapas que está viviendo esa persona. Con su familia, ¿por qué no? Si él decidió casarse, disfrutar a sus nietos. Licenciada, perdón, se le va un poquito el audio. ¿No tiene unos audífonos con micrófono? Ah, claro que sí, doctor. Por Un favor. momento. ¿Se disminuye la voz? ¿El Sí, audio? sí, se va el Ah, audio un poquito. un momento. ¿Me dice si está mejor o cambia? Ahí está bien, pero de repente como que se le va el audio. Adelante, doctor, licenciada. Claro que sí, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que deseamos en esta participación? Sobre todo como equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pues tener un adulto mayor activo, saludable y con una garantía en su seguridad social. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente en nuestro país, volteemos un adulto mayor trabajando. Ahorita con la pandemia se desató un sinfín de necesidades. Yo creo que no hubo necesidad de saber lo que realmente estaba pasando. Adultos mayores en el campo que siguen laborando porque no tienen esa economía solvente para poder sustentarse a sí mismo y ya no se diga, pues familiar. Aquellos que estaban en un que ¿dónde se encuentran ahorita? Bajo resguardo porque son vulnerables con este virus que ataca y que incluso los pudiera dejar con varias secuelas. Desaparece totalmente todo un cuadro en la cual es más nuestra realidad del país. Y a final de cuentas, un adulto mayor solo. ¿Qué más uno quisiera tener
todas las facilidades para poder seguir atendiendo a un adulto mayor con todas las mejores condiciones. Pero esto es algo que pues se limita a otras situaciones, a políticas que tendrían que voltear a ver para no terminar. Y vamos a comenzar con las caídas. Las caídas nos definen la OMS de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Las caídas son un importante problema de salud pública a nivel mundial. Se calcula que anualmente se producen 424,000 caídas mortales. Esto las convierte en la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales por detrás de los traumatismos causados en el tránsito vehicular. Sumado a esto, en el servicio donde yo laboro, la más frecuente todavía en los adultos mayores van a ser traumas que van a poner en riesgo, que incluso va a descontrolar la economía de la familia y que va a abordar pues todos los aspectos psicosociales. En México, los adultos mayores medio 2.5 veces al año. Esta va a afectar más a las mujeres en un 38.1% contra un 31.2% y de quienes experimentaron una caída. Solo el 40% afirmó haber recibido atención médica. Van a haber varios factores. ¿Cuáles van a ser? Una, si el abuelito o el adulto mayor recuerda si tuvo una caída previa o su deterioro o tratamientos que tenga con anterioridad, propicien a que tenga olvidos. Esto solo es lo que está en censo, lo que ellos nos comentan, pero no siempre es así. Generalmente son caídas frecuentes. En la atención en medicina familiar, anualmente hasta un 3.64% en los próximos años, debido a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, osteoporosis, osteoartrosis y enfermedades mentales. Entonces, vemos que tenemos un sinfín de factores que van a tener que afrontar y que van a propiciar. No los vamos a evitar, pero sí vamos a controlar y vamos a ver algunas escalas para medir el tipo de apego o qué tipo de paciente vamos a enfrentarnos para poder evitar la caída. Siempre va a caer en la enseñanza, en la educación del cuidador primario. El cuidador primario, llámese amigo, llámese familia, hijo, a veces, ¿por qué no? Hasta en un asilo, las enfermeras, los médicos que participan en el cuidado de este tipo de personas. Y también la identificación de la fragilidad de eventos adversos, como las caídas, es cuántas veces ha estado hospitalizado, y discapacidad y muerte. La fragilidad en los adultos mayores nos va a determinar muchas cosas. Si es un paciente que es vulnerable, que ha perdido masa muscular, esto debido a su mala alimentación, porque tiene situaciones emocionales en las cuales, pues también, ¿por qué no mencionarlo? Ha enfrentado duelos y eso altera mucho su manera, su forma de alimentarse, de comer. No se nos vaya que si llega a hospitalización, este abuelito, este adulto mayor, con más razón, está separado de su familia, de su casa, de su entorno. Él es familiarmente, pues, una persona autónoma, pero al llegar a hospitalización, llegan a tener incluso depresión, a no hablar, a no comunicar, decir lo que sienten. La más grave de las caídas es la cuyo costo de tratamiento hospitalario en México se ha reportado hasta 1,800
$5,803 y $11,800 en hospitales públicos. En el hospital donde yo laboro es un hospital de cierta manera en donde está la población que no tiene seguridad social y en la cual el familiar o hasta él mismo tiene que tomar de sus ahorros para poder comprarse una prótesis, poderse pagar o reparar esta cirugía por medio de una cirugía y poder incorporarse a su medio. Lo importante de esta situación es de que el paciente llegue a tener una movilidad funcional en la cual logre a realizar sus actividades básicas. La fractura de cadera es una de las más frecuentes en trauma porque son pacientes que se encuentran solos, son pacientes que llegan porque se cayeron, iban al mercado, de compras y se tropezaron. Entonces, con frecuencia nos llegan este tipo de urgencias y que a la brevedad tendría que realizarse una cirugía para poder incorporar o disminuir el riesgo de esta persona. Aquí por mencionarles, disculpen, es una fractura de lo que es la cabeza de fémur. Vemos este trazo en la cual involucra, pues, y que puede propiciar una necrosis vascular que pone en riesgo la vida del paciente. Este tipo de fracturas generalmente son tratadas por medio de una cirugía, una artroplastia. Les colocan una prótesis completa en la cual el cirujano realiza ya con toda la historia clínica que le aplican al paciente, estudios radiográficos, pulmonares, la valoración del geriatra, pruebas pulmonares, porque también son abuelitos que nos llegan de la sierra, del campo, y que cocinan con leña. Previo a esto se hace una serie de estudios, laboratorios, interrogatorios, y con el fin de que lleguen a ser un adulto mayor funcional. No obstante, su elevado tasa de mortalidad de un 50%. ¿Por qué? El riesgo de este tipo de fracturas son en los primeros 6 meses. Hay a veces en las que el cirujano determina, o el geriatra, ahora sí que es una decisión que tienen que tomar en conjunto, si es o no operable. Me ha tocado en la experiencia ver que abuelitos no tengan que ser operados porque a veces nos llegan de 95 años y estos abuelitos es más el riesgo de morir en el quirófano a que se quede así en casa. Entonces, tenemos que tomar medidas, enseñarle a la familia el manejo de este tipo de pacientes en casa. Y la tasa de mortalidad que llegan a tener estos pacientes operados llega hasta un 80% al cumplirse el primer año, donde las secuelas posoperatorias pueden tener incluso, pueden afectar su vida. Incluso en experiencia, los abuelitos que son operados llegan a morir. Entonces, aunado a lo que es la cirugía que les realizan, también va implícito la rehabilitación, donde lo más posible que se pueda levantar este abuelito hacia sus actividades básicas es lo ideal, porque la inmovilidad es lo que va a hacer el adulto mayor tenga serias complicaciones a futuro. Las caídas repercuten en diferentes esferas del individuo, en lo social, en lo psicológico. A menudo son cuadros depresivos los que llegan a presentar ansiedad y temor a volver a caer hasta pérdida de la autoconfianza y de la autoestima. Son personas que llegan al servicio en totalmente bloqueado, han perdido su autonomía, han llegado con un estrés, con un miedo y la pérdida de confianza sobre
¿Me voy a volver a levantar? ¿Volveré a ver a mi familia? Son preguntas que constantemente nos realizan y que de cierta manera trata a uno de ser esperanzador. Sí, sí, usted va a ver que se va a levantar, todo esto va a pasar, usted va a integrarse muy bien a su vida y va a incorporarse luego a su casa, a su vida. La atención multidisciplinaria siempre va a ser se va a centrar en el cuidado. Sus actividades van a estar orientadas a controlar los factores de riesgo presentes. Van a tender a conservar la autonomía de la persona y mejorar la funcionalidad psicológica y social. ¿Cómo puedo yo integrar a esta persona que ha tenido una pérdida? ¿Cómo puedo yo limitar los riesgos? Primero, conociéndolos. Los factores de riesgo que vamos a ver son los intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos que esta persona hay que estudiar son la historia de caídas previas, alteraciones de la marcha. Hay adultos mayores que llegan con frecuencia y que ellos han tenido antecedentes de un EBC, una enfermedad cerebrovascular, deterioro neurológico, alteraciones de la marcha que van a empezar con el uso de dispositivos de ayuda, como un bastón, una andadera, alteraciones del equilibrio. No se diga si ese paciente toma fármacos psicotrópicos, fármacos donde alteren el sistema nervioso y esto predisponga a que pierde el equilibrio. Recordemos también que el adulto mayor comienza con un deterioro importante auditivo, en la cual, pues, tenemos lo que es en donde este tipo de fármacos van a alterarlo y van a propiciar caídas. Alteraciones neurológicas, comienza con demencia. Es importante mencionar si ese paciente ha tenido frecuencias en olvidos o a lo mejor ya hasta se le olvidó dónde vive. Fármacos, ya bien lo mencionábamos, más los psicotrópicos, que son fármacos que disminuyen la presión, antihipertensivos, enfermedades psiquiátricas, como lo que son demencia, lagunas, son situaciones, son focos que nos van como alarmas para detectar este tipo de riesgos. Esto es en cuanto a la persona. En Licenciada, extrínsecos perdón, vamos a... ¿Mande? se le sigue yendo el audio, no sé si tenga algún micrófono extra o un audífono. Ah, repito la versión, doctor. Sí, por favor, porque es que de repente se oye bien y de repente así se va bajando su voz y no se oye nada. Ah, muy bien. Claro que sí. Bueno, los factores de riesgo intrínsecos son los que vamos a ver en la persona. Su historial de caídas previas. Quien vive a su lado tiene antecedentes, tiene la relación o a veces son hasta los propios hijos quienes nos van a dar la pauta. Alteraciones de la marcha. ¿Por qué se pudiera dar estas alteraciones de la marcha? Con la edad, el adulto mayor empieza con deterioro musculoesquelético. Las vértebras empiezan a tener un cambio importante en la columna cervical, lumbar, para lo cual propicia en lo que llaman cifosis. Esto va a alterar la marcha. También el desgaste. Una actividad de empleo física donde fue cargador tal vez de costales, fue un campesino que siempre estuvo trabajando constantemente el campo, agachándose, hincándose. Esto propicia a que esto va a propiciar a que tenga un desgaste mayor del que
nosotros estemos acostumbrados a ver. Llegan con alteraciones del equilibrio, en deterioro neurológico. No le he conectado. Alteraciones neurológicas que se deben a veces por secuelas como una enfermedad cerebrovascular, un problema circulatorio en la cual tuvo un avance importante, una lesión cerebral y que puede hacer que tenga alteraciones neurológicas. Fármacos. Los fármacos son los que está tomando, los psicotrópicos, fármacos como benzodiazepinas, aquellos que alteran el sistema nervioso central, que van a hacer que propicie caídas. Enfermedades psiquiátricas, el delirio, olvidos frecuentes, alteraciones en la cual vamos a encontrar alteraciones sobre, pues, su historial hasta de lo que está haciendo ese día. Estos son propios de la persona. Los extrínsecos van a ser aquellos del entorno arquitectónico, el entorno sociocultural, accesorios personales inseguros, el aislamiento, el consumo del alcohol, el rechazo y la agresión familiar. Entonces, bien decíamos que son factores intrínsecos, aquellos de los cuales la persona está presentando. Uso de dispositivos, lesiones en su rodilla, de su columna, en la cual requiera que la movilidad para hasta sentarse requiera de asistencia. Barreras arquitectónicas, que tal vez no haya pavimento, donde no hay una rampa donde pueda circular con más seguridad. Eso lo vemos con frecuencia también en aquel adulto mayor donde vive en departamentos donde las escaleras son toda una barrera enorme. Se utiliza silla de ruedas, bastón, muletas. El uso de dispositivos como la andadera, eso permite que todavía le dé más seguridad. Pero ¿qué pasa en nuestros pacientes? Se limitan a usar el uso de dispositivos de ayuda porque ellos todavía se sienten con la actitud, se sienten todavía como con ese pensamiento de decir, es que si uso eso ya no voy a caminar debidamente, si uso el bastón me estoy haciendo cada vez más viejo. Y la enseñanza que se les brinda aquí es use su dispositivo de ayuda. Eso va a permitir que las personas que estamos caminando nos limitemos a que le propiciemos una caída. Vemos a un adulto mayor con un bastón, con una andadera, disminuimos la velocidad al pasar hacia el lado de ellos, a lo contrario de lo que sucede al contrario de lo que sucede en nuestra ciudad. Todo mundo quiere llegar, y de lo que menos nos damos cuenta es de que el adulto mayor va caminando lento. ¿Y qué hacemos? Pasamos a través de él, lo empujamos. Es un factor predisponente para caer. Otra de las situaciones es, pues, que el paciente ya comience con disminución de la agudeza visual. No conocemos su situación en la cual, pues, no ha sido tratado, no usa lentes, no tiene los lentes óptimos. Ya bien mencionábamos los dispositivos, la cifosis, los cambios fisiológicos, anatómicos del adulto mayor, lo que es su domicilio, qué tanto está adaptada su domicilio para poder vivir con mayor independencia y autonomía esa persona
que ha cambiado un rol, que va cambiando con el paso del tiempo. Y son situaciones que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros valorar a los pacientes que nos ingresan en este tipo de caídas. Y revisemos el concepto de caída. Es un acontecimiento involuntario que provoca pérdida del equilibrio al dar con el cuerpo al suelo, ya sea la tierra o una superficie que lo detenga. Esto es definido por la Organización Mundial de la Salud. Riesgo de caídas, aumento de sus puedan causar daño físico. Esto está definido por la NANDA del 2012-2014. Esta susceptibilidad puede verse afectada por factores intrínsecos y extrínsecos. Ya lo revisamos anteriormente. Y bueno, vamos a comenzar con la valoración. Vimos un bosquejo panorámico, un bosquejo real, de las cuales nos vamos a enfrentar los médicos, las enfermeras, trabajo social, familiares, de las cuales tenemos que tomar en cuenta. La primera, la valoración funcional. Nos va a permitir conocer la capacidad del anciano para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Cómo es bañarse, vestirse, uso de retrete, la movilidad, continencia, alimentación, sus actividades diarias. Y tenemos una tabla del índice de CATS, en las cuales nos permite valorar. Yo creo que ya algunos compañeros lo trabajan, sobre todo en las comunidades, en las clínicas. Algunos los conocemos en las instituciones de salud, en las cuales valoramos y de inicio es nuestra primera manera para que veamos qué tanto el adulto mayor realiza su actividad. El baño en regadera, en tina o esponja. ¿Recibe ayuda? ¿No recibe ayuda? Entra y sale de la tina por sí mismo cuando se baña en tina. Aquí le vamos a poner una palomita. En cada puntuación vamos a poner si el paciente es capaz o no de realizar esta actividad. Si recibe ayuda para bañarse, para lavar solo una parte de su cuerpo, o se le ayuda de manera asistencial completamente, como es en el tercer recuadro. Recibe ayuda para lavar más de una parte de su cuerpo, entonces vamos a ir sumando. Le ponemos una palomita. Vestido. Saca la ropa de los armarios y cajones, incluyendo ropa interior y exterior, y utiliza prendas para ajustarla. Y saca la ropa, vamos a ponerle aquí, que lo realiza con mayor independencia. Si recibe ayuda, también vamos a ir disminuyendo. Y si recibe ayuda para sacar la ropa o para vestirse o permanece desvestido, es una persona que necesita de alguien para que lo apoye y se pueda vestir completamente. Sanitario. Acude al cuarto llamado baño para evacuar o orinar, sea después y arregla su ropa. Si acude al sanitario, pues se va a poner un rubro, acude al sanitario y se asea sin ayuda, puede apoyarse a utilizar cómodo en la noche y lo vacía en la mañana. Es importante hacerles mención que estas personas requieren de esa facilidad en la cual tener o disminuir las caídas, acercándole hasta un cómodo, un pato, sobre todo si detectamos que tienen limitación física. Recibe ayuda al acudir al sanitario o al asearse, al arreglar su ropa, no acude al sanitario ni arregla su ropa. Entonces, vamos a ir poniendo una palomita hacia qué alteraciones vamos detectando. Se moviliza, se mueve dentro y fuera de la cama. En el siguiente sube y baja de la cama y se sienta o se levanta de la silla con ayuda.
no se levanta. Vemos al lado que tenemos, dependiendo de lo que son las actividades que realiza el adulto mayor, se van a colocar, si es independiente, en las 6 funciones. Y se va a hacer una sumatoria, un resultado en la cual el índice va a estar calificado si va a referir si el paciente es independiente o está en total dependencia. Por lo menos en 2 funciones, en la C y en la D, va a tener mientras menor calificación obtengamos de esta actividad que tiene el adulto mayor y más dependencia encontremos, vamos a tener riesgo de que caiga. Para las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, tenemos una tabla o en la cual vamos a valorar 8 ítems. Estas van a ser de Lawton y Brody. Desde usar un teléfono, ir de compras, preparar la comida, realizar tareas o utilizar el transporte. Y no se diga el control de la medicación. Es todavía capaz de utilizar su propio dinero o necesita ayuda. Esta escala de actividades instrumentales, vamos a revisar la capacidad para usar un dispositivo que va a ser útil para su vida. Uno es el teléfono. Lo opera con iniciativa, marca solo unos cuantos números bien conocidos y va a ir disminuyendo esta puntuación y en total le vamos a poner si solo fue a 1 o no usa el teléfono. Esto lo vamos a ir viendo con la historia que el paciente vaya respondiendo o el familiar, porque bien lo mencionamos, que pueden tener deterioro neurológico y que tiene que tener un cuidador primario en la cual nos pueda responder estas actividades instrumentales. La capacidad para realizar compras, vamos a determinar la puntuación alta si vigila sus necesidades independientemente, si hace independientes sus compras, va a ir disminuyendo hasta puntuación de 1 si no es capaz de realizar compras. En cocina, planea, prepara y sirve los alimentos correctamente, puntuación de 4. Y la más baja, necesita que le preparen los alimentos, es una persona que requiere de asistencia, es una persona que va a tener que solicitarlo o no lo solicita. Cuidado en el hogar. ¿Mantiene la casa solo o con ayuda mínima? ¿Es capaz de realizar sus actividades como la limpieza, cocinar, trabajos ligeros? Tampoco lo vamos a exponer a que limpie las escaleras, si estamos mencionando que ellos ya tienen limitada la funcionalidad de lo que es la marcha. Efectúa diariamente trabajo ligero sin deficiencia, necesita ayuda en todas las actividades, le damos puntuación de 2 y no participa en el cuidado del hogar, se queda en 1. En lavandería vamos a revisar desde ocupa su ropa independientemente hasta no es capaz de lavar su ropa. En este tipo de personas vamos a considerar que son personas independientes, pero conforme pase el tiempo y tengan más edad, van limitando sus actividades básicas. Estas son instrumentales porque va más allá de lo que es comer, bañar, cambiarse. Estos son actividades en las cuales participa todavía con autonomía. El transporte es otro de los rubros donde se va a calificar en mayor alto. Se le pondrá calificación de 5 si se transporta solo, hasta puntuación de 1 si es incapaz de viajar, a menos que se hagan arreglos especiales. Su medicación. Hay abuelitos que todavía su medicación la manejan sin ningún problema, son capaces de ordenar medicamento por día, a veces hasta por colores, o de puntuación de 1 donde ya no se hace cargo de tomarse su propia medicación, sino que esto lo hace un cuidador, una enfermera
o hasta alguien cercano que pudiera manejar los medicamentos porque no es capaz de reconocer ni siquiera de definir si se lo tomó o no. Finanzas maneja sus asuntos independientemente y puntuación de 1 se le dará si es incapaz de manejar dinero. Todavía a la fecha en nuestro país vemos a los adultos mayores contar dinero, estar activos, trabajar vendiendo productos que hasta incluso ellos mismos elaboran. Para valorar la marcha y el equilibrio, el movimiento es esencial. Revisamos anteriormente las tablas donde tenemos que revisar marcha, equilibrio. Es importante mencionar que el organismo funciona con mayor eficacia cuando está activo. La pérdida de incapacidad de marcha y equilibrio es un alto riesgo de caída y que esto va a implicar en su salud. Vemos aquí a unas personas, es un adulto mayor, utilizando un bastón en la cual pues tiene que utilizar 4 puntos. Entonces, se determina qué tipo de dispositivo de ayuda va a tener que emplear dependiendo la valoración. Es una persona que puede caminar de puntas, eso se hace en la exploración física, si es capaz de pararse de puntas y caminar una distancia considerable en metros. Más o menos la exploración se realiza como unos 2 metros de ida y regreso. O el adulto mayor que utiliza el dispositivo de ayuda de un solo punto, pero ya presenta una importante cifosis y empieza a depender, en la cual apoya un punto hacia un lado y la otra porque tal vez ya tiene un deterioro importante en rodilla o marcado un dolor. Para esto tenemos la escala de Tinelli. Y para la evaluación de esta escala se va a poner a 0 si el paciente está sentado y se equilibra. Se pone 0 si se inclina o se de la silla y se pone 1 si se encuentra estable y seguro. Vamos a poner la puntuación y vamos a empezar a sumar en cada tipo de movimiento que va a realizar. Esto se hace a la exploración cuando el adulto mayor se levanta, se sienta. A partir de que se presenta, ya se comienza la exploración. Se levanta de una silla, es incapaz, se pone 0 si es incapaz de sentarse sin ayuda. Se le pone 1 y se debe ayudar con los brazos. Si alguien de los que vienen para la consulta médica lo tenga que ayudar, si se le pone 2 puntos si se levanta sin usar los brazos. Mientras mayor tenga la puntuación esta persona, mientras mayor puntaje su equilibrio va a ser mejor y vamos a tener un resultado de independencia. Cuando se intenta levantarse, 0 si es incapaz sin ayuda y hasta 2 si es capaz al primer intento. En 1 es capaz, pero necesita. Ahí es cuando participa el cuidador primario a ayudarlo. Si se equilibra de pie, va a poner 0 si es inestable, vacila, mueve los pies, marca la oscilación del tronco, o 1 si su equilibrio de pie es estable. Vemos cuando el adulto mayor está en equilibrio de pie. O 2 si es estable sin soporte o auxilios. En equilibrio de pie prolongado, estable, se pone 0 si es inestable, mueve los pies, marca oscilación del tronco, así como que vacila al momento de que se está de pie y ya demuestra cansancio como fatiga. Se le pone 1 si es estable, pero con base de apoyo amplia. Separa los pies. Al momento de observarlo, vemos cómo tiene los pies dirigidos y si hay una separación de 10 centímetros entre un pie y otro. Y 2 puntos si es estable,
es estrecho, no tiene ningún dispositivo de ayuda. En lo que es Humber sensibilizado, les decimos que mantenga los ojos abiertos, pies juntos, y empuja levemente con la palma de la mano sobre el esternón, dándole 3 oportunidades. Se le pone 0 si comienza a caer, 1 si oscila pero se endereza solo, y 2 es estable. En Humber con ojos cerrados, en lo que es su propiocepción, lo que es el área vestibular, es cuando empezamos a determinar si el paciente empieza con un deterioro neurológico importante. Esto nos propicia como que el foco amarillo de ver si el paciente se mantiene o totalmente se desequilibra. En Humber con ojos cerrados, igual que el anterior, 0 si es inestable y 1 si es estable. A esta tabla se le suma hasta el final, como es también en la valoración de girar en 360 grados, 0 con pasos disminuidos o movimiento no homogéneo, 1 con pasos continuos o movimiento homogéneo, 0 si es inestable, se sujeta, se oscila y si es estable. Aquí en girar de 360 grados, si requiere ayuda, le pasamos a 0. Si no requiere ayuda, es como dar una vuelta y ver qué tanto mantiene el equilibrio. Sentarse. Es 0 si es inseguro, se equivoca a distancia, cae, a veces nos pasa hasta nosotros, pero en ellos es importante este tipo de valoración porque determina qué tanto está el adulto mayor teniendo un importante desequilibrio en lo que es sentarse. Le ponemos 1 si usa los brazos o tiene movimiento discontinuo y 2 si es seguro movimiento continuo. Al final le vamos a poner la puntuación y si el sujeto está equilibrado en una silla, siempre esa silla tiene que tener un descansabrazos, no debe de estar sin este tipo de apoyo porque puede caerse en la propia valoración. En lo que es esto, en la anterior tabla fue la de equilibrio. En la escala de la marcha, vamos a evaluar la deambulación. Si inmediatamente va a ser después de la partida, le ponemos 0 si con cierta inseguridad es más de un intento, 1 si es con ninguna inseguridad. Ponemos el puntaje. La longitud y altura del paso. El pie derecho, ¿cómo lo marca? 0 durante el paso, el pie derecho no supera al izquierdo. Aquí nos vamos a dar cuenta si el paciente es capaz y cómo es de realizar. 1, el pie derecho supera al izquierdo. 0, el pie derecho no se levanta completamente del suelo. Esto lo vamos a ver mucho en los pacientes con hemiplegia, en los pacientes que tienen problema de la marcha, sobre todo que han tenido enfermedad cerebral vascular y que limita mucho lo que son la coordinación de ambas piernas. Y 1, el pie derecho se levanta completamente. En el pie izquierdo vamos a decir, ante el paso el pie izquierdo no supera al derecho. El 1, el pie izquierdo supera al derecho. Y 0, el pie izquierdo no se levanta completamente del suelo. El pie izquierdo se levanta completamente del suelo. La calificación, hacemos una sumatoria entre lo que es pie derecho y pie izquierdo para ver también pues la coordinación y longitud de la marcha. En la simetría del paso, en 0 se le coloca si el paso derecho no parece igual al izquierdo. En 1, el paso derecho e izquierdo parecen iguales. Se pudiera asemejar así como la caminata de pato, de pingüino, en lo cual hay personas que comienzan con unas secuelas y que empiezan a tener disminución de la masa por múltiples factores. Bien, revisamos que puede ser hasta por una falta de alimentación propia, déficit de vitamina B, En la trayectoria, ¿cómo camina? Marca desviación, se le pone 0. Leve o moderada desviación, necesita auxiliares, como es el bastón, necesita la andadera.
Y 2 se le va a poner ausencia de desviación y uso de auxiliares. En tronco, ¿cómo está marcada la oscilación? Para la marcha es importante determinar cómo mueve el tronco. Se va hacia adelante, se va hacia atrás, se le pone 0 si tiene una marcada oscilación, y en 1 ninguna oscilación, pero flexiona rodillas y espalda. No sé si recuerden que los abuelitos luego empiezan con una marca hacia abajo, bajan la cabeza y la columna. Entonces si marca ese tipo de tronco a disminuir, a bajar, se le pone 0, o si flexiona mucho las rodillas, los brazos, los abre durante la marcha, le ponemos 1. Al momento de caminar, ¿cómo están los talones? Están separados, los talones casi se tocan durante la marcha, y le ponemos 0 o 1. Eso también es importante, el puntaje de la marcha, y vamos a sumar el equilibrio que obtuvimos en la tabla anterior con la marcha. El paciente debe de caminar a lo largo de exploración y luego va un poco más rápido para poder ver el tipo de alteración que pudiera tener. A veces, al momento de explorarlo, detectamos que solo es debilidad, ha disminuido la fuerza muscular o son secuelas de una caída propia. Otra situación muy importante es la valoración nutricional. La aportación energética que está consumiendo este paciente, ¿qué tanta es de calidad? La aportación del mini nutricional ha sido de gran utilidad para su valoración. La puntuación máxima es de 30 puntos. Menor de 17 puntos indicando el estado nutricional. Aquí vemos una parte de los síndromes geriátricos en la cual el adulto mayor comienza con desnutrición. Es un deterioro que presenta, pero que puede limitarse. Sin embargo, a veces llegan en unas condiciones de desnutrición muy importante, para lo cual pues tenemos que emplear la tabla. Una tabla en la cual, que si tiene más de 24 puntos, está normal. ¿Qué es lo ideal? Pues en esta tabla aparece lo que es el registro de sus datos generales y le hacemos el cribaje, las preguntas. ¿Ha perdido el apetito? Si él es capaz de responder, o le hacemos el interrogatorio al familiar o al cuidador. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito? Sus problemas digestivos, dificultades de masticación, deglución en los últimos 3 meses. 0, si ha comido mucho menos. Ponemos 1, si ha comido menos. Puntuación 2, si ha comido igual. Se ha mantenido y no ha tenido ningún cambio. En pérdida reciente de peso, menor de 3 meses, en menos de 3 meses ha perdido peso mayor a 3 kilos, entonces se le pone 1 si no sabe. La pérdida de peso es entre 1 y 3 kilos, se le va a poner 2. Y 3, si no ha habido pérdida de peso. Generalmente es en cuanto a puntuación de cómo ha estado el paciente en peso. Movilidad. ¿Cómo se mueve ese paciente? De la cama a la silla, 0, es capaz de lograr moverse. Si presenta autonomía de moverse en el interior, puntuación 1, puntuación 2, sale de su domicilio. ¿Ha tenido una enfermedad aguda 3 meses? 0, si lo ha tenido. 1, si no. En problemas neuropsicológicos, en 0, si hay demencia o depresión grave, y eso lo vamos a ver con otra tabla. O 1, demencia moderada. Le ponemos puntuación 2, sin problemas psicológicos. Es importante tomar en cuenta que son situaciones que puede estar viviendo el adulto mayor. ¿Esto cómo lo podemos detectar? Muchas veces desde la exploración física, vemos el rostro de la persona
Y si siempre ha sido así, al cuidador primario se le hace esa pregunta. Si ha tenido problemas de olvido, si ha tenido alguna situación emocional, traumática, que pudiera implicar esta calificación. El índice de masa corporal en peso, kilogramo, talla, este es en metros cuadrados. Si es menor de 19, le ponemos 0. Si tiene de 19 a 21, ese índice de masa corporal le ponemos 1. Y 3, si su índice de masa corporal es 3. Es importante considerar que es un paciente que va a ir perdiendo, va teniendo alteraciones de la alimentación, que puede tener un índice de masa corporal menor de 19, caer en una desnutrición importante. Y el total se va a sumar y de 12 a 14 puntos su estado nutricional es normal. Mientras más baja sea la puntuación, se considera de malnutrición. Si el paciente vive independientemente en su domicilio, sí, se le pone 1, no, le ponemos 0. Toma más de 3 medicamentos al día, 1, sí, y 0, no. Presenta úlceras o lesiones, sí, le ponemos 1 y 0, no. ¿Cuántas comidas completas toma al día? Hay situaciones en las que se ejercen o quieren hasta una comida. Entonces, se le va a ir poniendo más baja la puntuación. Y el paciente consume productos lácteos, solo aquí vamos a registrar con palomitas si sí o no, si consume huevos o legumbre, o carnes o pescados. Esto para dar una totalidad de lo que es el consumo, el hábito nutricional que tiene este adulto mayor. Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día. Ponemos 1 que sí, 0 no. Sumamos aquí, hacia acá. Todo esto nos va a ir dando cada pregunta de si ingiere agua, toma líquidos, cómo se alimenta, cómo se considera, si está bien nutrido. Hasta el propio concepto de él se le va a poner una puntuación de 1, 0, dependiendo de cómo vaya respondiendo y si esta respuesta las acertamos más con la exploración. En comparación con las personas de su edad, ¿cómo encuentra su estado de salud? Pues a veces dice que no sabe o está mejor. Cada una de ellas la vamos registrando hacia la derecha. Y las medidas antropométricas, la circunferencia braquial en centímetros, si es menor de 21 centímetros, y 1 si es de 21 a 22 centímetros. Todo esto es en medición. Y esto lo va a realizar el nutriólogo. La circunferencia de la pantorrilla, si es menor de 31 centímetros, se le pone 0, y si es mayor de 31, se le pone 1. La evaluación máxima va a ser de 16 puntos y una evaluación global pues de 30. Y aquí tenemos pues todo lo que en puntuación resulte, de 24 a 30 puntos su estado nutricional normal, y de 17 a 23.5 el riesgo de malnutrición, o ese paciente, si tiene menor de 17 puntos, está en una malnutrición. En lo que es la valoración mental, vamos a ver que es un área un poco complicada luego de valorar, porque el adulto mayor no se presta y se va a componer de valorar lo que está con sus familiares en el área afectiva, y esta va a depender de muchos factores. Entre estos están los factores psicosociales, patológicos, como son hipertensión, diabetes, problemas tiroideos. Todos estos son factores que van a afectar lo que es el área emocional. Factores de riesgo para que las distimias del anciano, y más frecuente, sea propenso a una depresión. El 25% de las personas psiquiátrico, y se suma un porcentaje similar de problemas demenciales a los 80 años de edad. El 20% sufren demencias.
Entonces observamos que esta persona tiene diferentes pérdidas, duelos, hasta la pérdida de un empleo cuando les anuncian, usted ya no puede trabajar, usted ya se le cierran las puertas. O cuando esta persona ha tenido olvidos, empieza con, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde vivía? Son focos de alarma que tenemos que poner atención hasta el abandono. Nos encontramos actualmente en una situación complicada en la que el abandono social discriminatorio hacia el adulto mayor es muy marcada. Son muy marcadas, pero tiene mucho que ver. Es nuestra cultura la que también predomina en su educación, su cultura, y no volteamos a ver a esta persona que tiene una gama de experiencia y sabiduría que nos puede transmitir para limitar problemas, que nos puede ayudar para vivir sin experimentar en carne propia, le llaman así, problemas que pudiera transmitirnos y resolver, pero esta persona, pues, ¿qué presenta? Abandono, los hijos tienen que trabajar, él se queda solo, incluso está el síndrome del adulto esclavo, en la cual la abuelita tiene que cuidar de los nietos porque la hija tiene que trabajar todo el día para poder mantener, porque su marido falleció, su importante aporte económico ha sido bloqueado, o esa pareja que la apoyaba presenta una situación de desempleo. Entonces, es multifactorial. Este tipo de trastorno afecta importantemente, donde el equipo de salud tiene que detectar oportunamente para limitar esta situación, porque en lo emocional, en lo afectivo, lo cognitivo, va a determinar, pues, que este paciente sea propenso a caerse. Para eso tenemos la escala de Mental-Folstein, que es un examen cognitivo breve. Se valora el espacio temporoespacial, iniciando incluso el geriatra o nosotras mismas de preguntarle, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Dónde está? Y en base a esta respuesta, vamos a irlas colocando aquí en puntuación. Ahorita vamos a ver la puntuación. ¿En qué país estamos? Si es ser el lugar, su entorno, y si comienza con registro. Vas a responder el registro que va a tener hasta que se decida, o es capaz de registrar una flor, si es capaz de dibujar un coche, una nariz, de que lo es capaz de realizar. En la atención y el cálculo, se le va a pedir se le va a decir una serie de indicaciones al paciente para que reste 100 menos 7, 86 menos 2, cuánto es, que nos dé resultado. Esto es en cuanto a esto lo hace el geriatra para poder determinar hasta dónde está su respuesta cognitiva, si se limita, incluso hasta el hecho de decirle que repita palabras como flor, coche, nariz, que lo repita. Esto es importante porque también vamos a valorar el lenguaje. Si se le muestra un lápiz y un reloj y se pide que mencione qué es lo que está observando, que lo hable. También que repita indicaciones. Hoy si tú no llegas temprano. Entonces, en base a esto, se le va a registrar la puntuación hacia la derecha para poder hacer sumatoria. La comprensión. Sigue instrucciones, toma un papel con su mano derecha, déjelo a la mitad y coloque el papel sobre el piso. Todo esto que se le menciona lo debe de realizar paso por paso. Si no es capaz de reconocer la indicación, se le repite de nuevo y
tenemos hasta un tiempo de determinar si lo realiza en su comprensión. En lectura, por favor, haga lo que dice aquí, cierre los ojos, si lo hace o no lo hace. En la escritura, escriba una oración que tenga sentido con sujeto, verbo y predicado. Eso si el paciente fue a una escuela y llega a comprender estas indicaciones. Si son pacientes que son analfabetas, que todavía tenemos muchos, de estas personas de este tipo que no fueron y no lo comprenden, lo ponemos en 0. Si copia el modelo, es capaz de copiar el modelo. Un dibujo con ángulos se le copia, se le pide que realice la figura y que lo transmita. Esto es en cuanto a la tabla del examen para valorar lo que es el área de cognición, espacio, el espacio temporoespacial, si el paciente es capaz de realizarlo. En la valoración afectiva, la depresión es un trastorno psiquiátrico más frecuente que puede encontrarse en un 20% en los hombres y hasta 40% en las mujeres. Tiene importantes repercusiones en la calidad de vida. Es importante mencionar que este tipo de pacientes llegan con una acentuada tristeza, llegan con dolor, con desesperación o a un lugar desconocido. Esto puede sumarse a que estos factores predispongan hacia una relación totalmente negativa con el equipo de salud y el paciente. Y esto limita el tratamiento eficaz para una mejor integración a su vida social. Se va a interrogar sobre el estado de ánimo, su labilidad emocional, su anergia, anedonia. En cuanto a anedonia le ha perdido el sentido de la vida. Ya no realiza con entusiasmo las actividades que le daban ese placer, ya no realiza su trabajo con esa actitud de alegría, la ha perdido totalmente. Trastornos del apetito y sueño, signos de ansiedad, ideación de muerte y quejas somáticas. Aquí empezamos con esta valoración de ver qué tanto está durmiendo, qué tanto lo refleja, qué es capaz de realizar en actividad. Prefiere mantenerse en casa, ya no quiere salir. Para eso está la escala de depresión de Savage, en la cual se le va a poner un cuestionario. Este va a ser en personas mayores de 65 años y va a ser una versión de 15 puntos. En lo que las respuestas correctas van a ser afirmativas en los ítems de 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, hasta el 15. Negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 14. Cada respuesta errónea va a puntuar 1. Entonces, los puntos de corte son de 0 a 6 a 10, depresión moderada, y menor de 10, depresión severa. Básicamente, ¿está satisfecho con su vida? ¿Sí? No. ¿Ha dejado abandonar muchas actividades e intereses? ¿Sí o no? Esto generalmente se lo vamos a cuestionar más hacia la persona si lo puede responder. ¿Siente que su vida está vacía? ¿Sí? No. ¿Se siente aburrido a menudo? ¿Sí o no? ¿Tiene miedo de que le suceda algo? Entonces, están marcados en esta puntuación en la cual va a determinar si este paciente se siente sin fe. ¿Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas? ¿Piensa que tiene más problemas de memoria? ¿Cree que es maravilloso estar vivo? ¿Piensa que no vale nada para nada? ¿Se siente lleno de energía? ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? Esta puntuación la vamos a determinar de acuerdo a si sus respuestas son afirmativas,
si en las 2, 3, 4, bien lo mencionamos hace rato, hasta el 15, si son afirmativas, le vamos a poner una puntuación de 0 a 5 normal. Y si en las negativas del 1 al 14 su respuesta es errónea, se puntúa a 1. Entonces nos dará una calificación donde va a ser menor de 10, que nos va a determinar una depresión severa. Vemos todas estas tipos de factores que pueden propiciar al paciente y que pueden sumarse para que predisponga una caída. Son muchas situaciones que tenemos que revisar, en la cual tenemos poco tiempo. Sin embargo, dentro de las que más resalto son las mencionadas. Aunado a esto, la labor que tenemos es importante como equipo multidisciplinario tener en cuenta que si detectamos algo de alteración desde que lo vemos en la exploración hasta que en el tiempo que esté con nosotros, ya sea en un hospital, en una clínica, detectemos estos signos de alarma, son tablas muy útiles para poder detectar y calificar y ser capaces de canalizar hacia el especialista que pueda tratar la situación. Vamos a hablar de la prevención. La prevención en los adultos mayores para que este paciente tenga menos caídas. A veces no está en nuestras manos. A veces son situaciones que implica economía, que implica interés incluso hasta de la propia persona, pero que tenemos que conocer porque si nosotros detectamos algo que se pueda limitar, podemos ayudar de mucho para que ese adulto mayor tenga una atención adecuada y limitar o prevenir una caída. En los hospitales manejamos ya tablas definidas por nuestra institución, en la cual varios lugares ya lo tienen en su hoja, en su formato, en su historia clínica, para ver si el paciente está en riesgo o no de caerse. En mi institución, anteriormente se trabajaba con la de Dalton, dejaba desde cómo se movía, qué fármacos consumía, hasta si era capaz de moverse y sumaba la puntuación. En la actualidad mejoró mucho la tabla. Esto limita al adulto mayor a que él exprese lo que es capaz de realizar, pero el profesional de la salud, con esta tabla que nos implementaron, de hecho es una tabla modificada donde también se evalúa la fuerza, la masa muscular, incluso es una tabla detallada, es una tabla importante para nuestra valoración y prevenir caídas en hospitalización, pero nos falta el tiempo. Siento que tenemos que utilizamos porque de esa manera le damos la importancia a la valoración clínica. El tiempo, siempre el tiempo, más cuando nos tenemos que brindar el cuidado a una persona adulto mayor con fractura de cadera, a un adulto mayor con fractura de tobillo, de radio, de húmero, por una caída. Esto limita mucho su manera de realizar sus actividades básicas, sumado que está en un ambiente diferente, tal un albergue. Este tipo de situaciones nos ponen mucho en contradicencia con los profesionales de la salud, porque son tablas que debemos de darles el valor de cómo estamos realizando nuestro trabajo para prevenir caídas, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy previniendo, cómo estoy evaluando. Es por ello esta plática que agradezco mucho la invitación y que me da esa pauta para demostrar de la importancia que tiene
el manejo de este tipo de pacientes. Son pacientes que se vuelven frágiles, incluso tienen un vínculo estrecho con el médico de primer nivel para poder referirlo oportunamente al servicio que lo requiere, con el fin de disminuir complicaciones de enfermedades, hospitalizaciones o que llegue a una institución de tercer nivel. El equipo multidisciplinario, desde que revisa el fondo de ojo, se limita a que este paciente se caiga. Está realizando la doctora una exploración de agudeza visual, si necesita utilizar lentes. La enfermera que le ayuda a la asistencia de movilizarse, si ya se cansó o requiere de la ayuda de un camillero para poder trasladarse, o el médico que le realiza la valoración integral para poder detectar problemas que puedan a futuro complicar su salud. Por lo tanto, la dieta es de suma importancia. La Asociación Dietética Americana apoya la estrategia de eliminar restricciones nutricionales como una forma de mejorar la ingestión de alimentos y ofrecer una selección más amplia. La dieta tendría que ser abierta. Recordemos que son adultos mayores que empiezan a disminuir su ingesta, ya no tienen la tolerancia del consumo de la diversidad de alimentos que tenían antes. Bien decía una compañera médica, las personas quieren comer lo mismo que antes, dice, no se debe, porque eso le va a producir intolerancia a la lactosa, las grasas le van a propiciar diarreas, y la gente por nuestra cultura en nuestro país es rica en su comida, muy, muy rica, quien no desea comerse una quesadilla, unos ricos, panuchos, pero todo eso se tiene que evaluar, se tiene que pegar esta dieta a la dieta que debe de consumir esta persona que ya tiene una edad en la cual no va a ser de todo favorable para su salud. Entonces, esta sociedad nos da esa indicación de ofrecer una amplia gama de opciones en alimentos, pero de preferencia de gusto del paciente. También evitar el consumo de bebidas que contengan cafeína o alcohol. Disminuir la ingesta de líquidos al atardecer o al salir a la calle. ¿Por qué? Con esto vamos a aminorar lo que es la incontinencia urinaria. Los adultos mayores ya por la edad, por el deterioro fisiológico, comienzan con la incontinencia urinaria y si se detecta esto, tenemos que darles enseñanza de evitar el consumo de bebidas que van a tener cafeína, porque son diuréticos, el alcohol. Disminuir la ingesta de líquidos al atardecer. Hay que enseñarle que debe de beber líquidos con un horario, no en la noche. La modificación de hábitos de ingesta de líquidos y hábitos miccionales. Se van a recomendar generalmente cambiando un estilo de vida en la cual va a tener que establecer, va a tener que orinar cada 2 o 3 horas. Y de esta manera va a ser antes de acostarse, evitar ingerir líquidos con actividad diurética. No se diga si está tomando diuréticos. Entonces tenemos que enseñarle cómo debe de beber líquidos, cuánto tiene permitido. No nos vayamos a la publicidad. Cada planteamiento nutricio debe de ser personalizado porque no es lo mismo que un deportista beba 3 litros de agua a un adulto mayor que le digan agua. Eso no es correcto. El adulto mayor puede beber los líquidos que quisiera, pero hasta un cierto tiempo, porque si no, la noche va a ser un factor importante para que se caiga. Y no se diga si su habitación no está adaptada para evitar caídas. La otra, si el abuelito o la abuelita fármacos que pueden hacer que tenga levantadas de noche para que no se moje, a que se acerque dispositivos. Es un cómodo,
un pato, o el orinal, para que no se levante con frecuencia. Modificar el espacio para dar el tiempo necesario sin interrupciones, estar acompañado por familiares o asistentes del personal de salud. ¿Qué más uno quisiera? Que esté rodeado de sus familiares, de sus amigos, pero a veces esto pues es totalmente diferente, pero es lo ideal. Que sus comidas sean hasta 5 comidas, ya sea con colaciones como la fruta, verduras y tal vez algunos granos, semillas que puedan ayudar como suplemento alimenticio. Actualmente hay mucha variedad de suplementos alimenticios y se les recomienda que mejor lleven a cabo o sigan las indicaciones de su médico. No cualquiera puede decirle, tómese el suplemento que te va a ayudar a que tengas fuerza. No, tenemos que enseñarle que siempre va a ser con un apego terapéutico indicado por su médico. Monitorear estrechamente el consumo y cambios de la medicación. ¿Por qué es importante monitorearlo? Porque, bien decimos, si el paciente es independiente y no recordaba que se tomó el medicamento para dormir y lo duplica, ¿qué pasa? Se va a marear, se va a caer y esto va a hacer que tenga una lesión próxima. Se le recomienda el uso de una libreta que lo anote. Si no es así, hay que enseñarle al cuidador o a la familia quien esté con el abuelito para que lleve un registro. Sin ese apego de horario, sin ese apego, nosotros tendemos a repetir los fármacos. Esto va a ser algo que va a afectar a lo que es su terapéutica farmacológica. El horario, la dosificación, ay, es que se me olvidó, ¿qué le di? Hasta a uno le llega a pasar. Es importante que se volee lo que hacemos nosotros. Leamos el medicamento que se le dio, o si el adulto más medicamentos, de la cual les hice énfasis en la cual les hice énfasis en el registro. ¿Nocivos? Sí. Sedantes, hipnóticos o benzodiazepinas, en la cual en la bibliografía nos indica que de 1.48 a 1.66 veces es la probabilidad de sufrir vida. Y el registro es todavía más. Ahora, ¿qué tipo de calzado debe nuestro familiar o adulto mayor? Debe de ser un calzado cerrado, suela antiderrapante de preferencia, porque a veces no pueden estar agachándose continuamente por la lumbalgia que lleguen a presentar, la limitación que puedan tener para lo que es sujetarse las agujetas, son actividades básicas. Para eso empleamos ayudas técnicas para la sujeción. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestro paciente para poder ejercitar o fomentar la resistencia muscular? Pues, es restaurar la independencia, la capacidad, previniendo o retrasando la fragilidad. ¿Con qué tipo de ejercicios? Ejercicios que él pueda realizar, aumentar lo que es la fuerza. Nos recomienda la bibliografía que tienen que ser actividades propios de su edad. Hay actividades que no tenemos que darles como de resistencia o de peso o de carga por su masa muscular que empiezan a perder. Ellos tienden a fracturarse. En las mujeres comienza la disminución, comienza el inicio de la terapia hormonal y la predisposición a la osteoporosis.
para lo cual está bien documentado, aunque no todavía evidenciado, que lo que es el yoga, para lo que es el adulto mayor, ejercicio que aunque no es capaz de moverse, levantarse, puede realizarlo en una silla y realizar ejercicios de banda elástica, no de resistencia, no de mucha fuerza, lo que pueda realizar. Le llaman ejercicios de calistenia. Con que realice estas sesiones de 15 a 20 minutos es más que suficiente 3 veces al día. La otra, si es capaz de realizar ejercicios de estiramiento como la flexión, de estiramiento de dorsales, que pueda realizar pero no forzar. De peso, que sea un peso menor de 1 kilo, un peso de medio kilo, hasta de 1/4, para que no pierda esa masa muscular. La caminata. La caminata es muy importante. Salir hacia el medio, a ver a su entorno. No es recomendable que salga estresado, que él ya está en una etapa de paz, se pudiera decir de tranquilidad, de baja responsabilidad, pero es importante que si lo hace acompañado, pues qué mejor. Usar suplementos nutricionales siempre bajo indicación médica. Esto va a ser un complemento nutricional en el adulto mayor frágil y determinar los niveles séricos con lo que es la vitamina D en los ancianos, y si esta es menor de 30 nanogramos por mililitro, debe ofrecerse un tratamiento de restitución a dosis de 800 unidades internacionales por día. En este es un equivalente a 100 microgramos de calcitriol. Esto es para lo que es las medidas de prevención en la terapia ocupacional para prevenir el deterioro cognitivo en el adulto mayor. Ya lo decían Barandian y los colaboradores, observaron que la estimulación psicocognitiva durante 2 meses al menos retrasa la aparición de la demencia. Sugieren que la terapia ocupacional va a ser un buen método y con resultados satisfactorios para poder realizar esta terapia y ayudar así al adulto mayor a limitar esas lagunas mentales y de cierta manera retrasar la depresión. Empezar a sentirse en desuso, en abandono, en que ya no voy a tener esa vida útil, hace que estas actividades lo reintegren de nuevo hacia su vínculo, hacia lo que él estaba a veces adaptado a realizar un poco más en lo que es complejo, pero en estas actividades que parecen sencillas, es una buena terapia para poder incorporarlo a lo que es la terapia y disminuir los procesos de demencia. Recortar lo que le agrade, poner figuras acorde a los colores, sean una buena terapia para este tipo de pacientes. La terapia ocupacional también va a realizar una asesoría profesional con una buena directriz médica en la cual pueda realizar sin ningún esfuerzo. Puede ser con colores. Si esta señora tiene una limitación o una rigidez porque utilizó un yeso, este arco va a hacer que su amplitud mejore. ¿Cómo? Pasando estas ruedas hacia un lado o hacia el otro. Mejora la amplitud para poderle dar una mejor inserción a sus actividades básicas. Recordar, memoramas, juegos de mesa. ¿Qué más todavía? Recordar si tiene familiares con fotografía, la pintura, integrarlo a lo que es una actividad que no sea usual, que la puede entretener, juegos de lotería, damas chinas, ajedrez, la música. Todo esto va a ser de suma importancia para que el adulto mayor se sienta íntegro, se sienta una persona que no está dejando atrás su vida, sino al contrario, está encontrando métodos, está encontrando técnicas para poder llevar esa vida que tanto esperaba. Las medidas para prevenir caídas
es fomentar el ejercicio, enviarlos a las especialidades como es la valoración de la agudeza visual y auditiva, controlar sus enfermedades de fondo y realizar pruebas de equilibrio y marcha. ¿Cómo van a hacer estas pruebas de equilibrio y de marcha? Pues una es que desde casa los pisos y tapetes deben estar en buenas pudieran ocasionar tropiezos y caídas. Deben de estar libres, ventilados, iluminados, libres de obstáculos y sobre todo que tengan apoyos manerales para poder desplazarse en su domicilio. Las sillas y sofás deben de tener una altura suficiente para permitir que la persona mayor se siente y se levante con facilidad. Vemos aquí una silla que tiene un descansabrazos, está cerca de la cama, tiene al lado su buró, su teléfono y una lámpara en la cual él no va a tener que desplazarse en caso de que tenga que contestar emergentemente. Los teléfonos están localizados de forma que no tengan que apresurarse a contestarlos. Los cables no están en el piso, de tal manera que sean un riesgo de caída para la persona. Usar alfombra en los baños, sobre todo antiderrapante, en las bañeras, en la ducha. El piso debe de ser antiderrapante, de preferencia usar calzado de hule, que no sea liso, porque esto generalmente los accidentes suceden cuando están solos y más en el baño. Tiene barandillas y está adaptado el baño en su ducha y en su dormitorio. Debe de tener una lámpara y un interruptor al alcance. Sus tapetes deben de ser antiderrapantes y sobre todo cuando se tenga que desplazar al baño. Los pasillos, ya bien lo habíamos dicho, sin obstáculos. Los ejercicios para reforzar el piso pélvico, más en las mujeres, también en los hombres, ¿por qué no? Están los ejercicios de Kegel. Este se ha demostrado que son útiles para mujeres de todas las edades, sobre todo en la incontinencia urinaria, así como en las personas mayores de 60 años que demuestran hiperactividad de difusor. A veces, dependiendo de la valoración médica, ya es necesario la sonda urinaria permanente y a lo cual también se le debe de brindar cuidados. Pero si no es así, si es una persona todavía que tiene voluntad, que se puede desplazar, tiene control de esfínteres, es importante mencionarle que debe de tener una constante limpieza y lubricación de la piel y usar protectores y pañales para limitar esa pérdida urinaria. Entonces, bien decíamos que para la educación, la reeducación de la marcha y el equilibrio, es importante el terapeuta que le enseñe a caminar, subir escaleras, más cuando ha sido posoperado, que ha tenido una colocación de prótesis, que ya está empezando a utilizar dispositivos de ayuda como la andadera, el bastón, muletas. Entonces, en la rehabilitación, comenzar con la reeducación de la marcha. La convivencia con su familia es importante para lo que es la terapia emocional psicoafectiva. El hecho de haber tenido un trauma provoca síndrome poscaída o trauma a la poscaída, y para lo cual hay mucho miedo para bajar escaleras, para subirlas, no se diga, porque tiene el temor, pierde la confianza de volver a caminar. Y qué mejor todavía que lleguemos a una vejez saludable, a una vida activa en la cual tengamos la seguridad garantizada. Pero así como vemos la situación en nuestro país, tenemos que alcanzar lo que es una vejez acompañada, y si no, no es acompañada porque eso no lo sabemos en la vida, pero sí podemos determinar cómo la queremos vivir, si queremos y tenemos la facultad de solicitar la ayuda para seguir adelante, para poder solicitar esos apoyos y de cierta manera para poder resolverlos como equipo de salud. ¿Cómo lo vamos a poder prevenir? ¿Cómo podemos tener una vejez activa, una vejez tranquila o tal vez una vejez saludable? Eso es lo ideal.
Pues, una disculpa por la interferencia de hace rato, lo lamento mucho. Espero haya sido de mucha ayuda mi aportación. Agradezco la invitación. Olvidemos que nuestro adulto mayor es una parte importante de nuestra vida que nos va a dejar mucha sabiduría si nosotros como jóvenes sabemos explotarla. Pero algo que desea este adulto mayor es llegar a una vejez con su familia y qué más que sea en una vejez exitosa, activa y saludable. Gracias por su atención. Creo que hay poco tiempo para las preguntas, doctor. No, no, no. Hay mucho tiempo, no, no se preocupe, licenciada. Bueno, esto suele pasar, la tecnología sí es, y no tenemos alternativas a veces. Pero sí hay algunos comentarios y yo quisiera que nos ayudara en ellos. Claro que sí. Nos dice aquí, ¿qué podemos hacer? Dice, yo tengo un paciente que tiene mucha ansiedad y fácilmente pierde el equilibrio. ¿Qué podemos hacer con él? Aquí hay que preguntarle si está en casa o está en un hospital. Si está en casa, lo que tenemos que hacer y lo que recomiendan es de que lo lleven al especialista. En este caso, el médico, si es necesario el médico psiquiatra, en este caso comenzamos con el médico familiar, el médico que va a abordar de primera instancia este tipo de situaciones. Si tiene mucha ansiedad, el médico familiar lo va a poder canalizar con el médico psiquiatra si es que necesita una terapia farmacológica. Si no es así, la terapia tendría que ser psicológica para ver las raíces de la ansiedad que está propiciando en esta persona. Y mucha comunicación. Sí, bueno, hay aquí dos compañeros que han levantado la mano. María Oropesa, si podemos abrirle el micrófono a María Oropesa para que haga directamente su pregunta. Adelante, María Oropesa. Hola. Adelante. Adelante con el comentario. Abrir su micrófono, por favor. Yo creo que sí, tiene que desactivar el... Hola, hola. A María Oropesa hay que abrirle el micrófono, por favor. Bueno, mientras tanto, bueno, una compañera, amiga de la licenciada que nos está haciendo la presentación, ¿sí? Azucena, ampliamente conocida por nosotros, ¿sí? También adscrita al Hospital General, una gran compañera y amiga, dice que efectivamente de los comentarios que yo hacía hace un rato es que al paciente o los pacientes a veces lo que más requieren es eso, ¿no? Hablar con ellos, ¿sí? Y obviamente sentirlos o hacerlos sentir con empatía para que ellos se sientan mejor. Muchas de las veces van con nosotros no por la enfermedad, sino porque los escuchamos, en su casa no los escuchan, y yo les digo que tenía una versión. María Oropesa, si le abren el micrófono, por favor, de que yo les decía que alguna vez visitamos un templo como a las 11 de la mañana y me encontré a muchos pacientitos que conocía, y les decía yo que qué hacían ahí, y me decían, pues es que, pues me vengo a dormir porque en mi casa no me dejan dormir, y efectivamente, ¿no? Entonces, el templo está solo, está a silencio, y ellos pueden, estar ahí tranquilos, ¿sí? Le repetimos a María Oropesa, abra su micrófono, por favor, dele clic en activar audio, por favor. Ya la tenemos ahí, pero no la escuchamos. Y ya le abrieron el micrófono de parte del ingeniero. Adelante, María Lópeza, o si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, pues hágalo. Hay una pregunta más de Norma Ceja que dice, yo tengo un paciente que tiene ya se la habíamos dicho, ¿verdad? Ya, Ansiedad doctor. y que pierde el equilibrio, y como decía, ¿no? La atención pues debe de ser multidisciplinaria, definitivamente, en este tipo de pacientes, ¿sí? Y Ana Karen nos decía o nos preguntaba que qué podíamos o cómo podíamos prevenir las caídas en un paciente que es adulto, pero que por el tiempo de postración ya tiene escaras en la espalda. ¿Cómo podemos prevenirle en él, las caídas?
Pues es un paciente que ya al presentar escaras es que ya está inmóvil o está en síndrome de desuso. La situación con él es de que tiene que su médico, un profesional o especialista en clínica de heridas para primero tratar esas escaras. Y esa misma información también se la puede dar el profesional de la salud en cuanto a poder enseñarle a mover desde utilización de almohadas, cómo trasladarlo de la cama a la silla, cómo trasladarlo de la silla a una silla de ruedas, porque son muy diferentes. La enseñanza se la tiene que dar un especialista, en este caso el médico en rehabilitación, para poder dirigir el tipo de movilidad. Ahora no totalmente inmóvil, cayó en síndrome de desuso o tiene una fractura o tiene una enfermedad neurológica que lo limitó de la movilidad. Para eso se tiene que consultar y de cierta, dar la información personalizada. De comienzo, las heridas hay que valorarlas si son de primer grado, segundo grado, para poder tener una curación, tendrá que movilizarse. ¿Cómo? Primero, de raíz, saber qué es lo que le pasó para poderlo. Si se puede o no mover, si es una fractura de cadera, se tiene que movilizar en bloque. Si es una fractura que ya no es operable, que puede ser que ya la limitó y el doctor le dice, el cirujano, ya no la pueden operar, pero se tiene que mover, hay que perder ese miedo, hay que darle asistida, movilización asistida pasiva. ¿Qué es eso? Pues el familiar o el cuidador tiene que hacer ejercicios de estiramiento, de flexión y elevar las piernas lo que tolere el paciente. Y esto puede iniciar por 5 minutos hasta 10 minutos, pero es importante que se valore si el paciente lo está tolerando, porque tampoco vamos a hacer una movilización forzada, vamos a hacer una lesión, vamos a provocar una lesión, vamos en vez de ayudar, a complicar a ese paciente. No sé si su pregunta ahora sí que le haya contestado. Sí, muy bien. Nos piden, bueno, nos solicitan que si los formatos de valoración los pueden encontrar en internet o se los podemos pasar aquí nosotros. Con mucho gusto se los puede, yo le subo la presentación, doctor, y se los transmito desde la Facultad de Medicina, está actualizada. Hay otro formato que ya no quise agregar, dije ya no me va a dar tiempo, es el síndrome del cuidador, en la cual también es importante valorar a cargo de quién queda ese adulto mayor. Siempre queda de una misma persona. A veces recae en una plática, una conferencia que tuve el año pasado, nos hablaron mucho del síndrome del cuidador. ¿Qué pasa con esa persona que nada más es la única que lo cuida? ¿Quién está volteando a ver a esa persona que lo está cuidando? También se está lesionando la columna de tanto sentarlo, levantarlo, llevarlo al médico. Entonces, nos comentaba la compañera que a veces hay que recurrir a instancias legales. Ellos tienen derechos en los cuales se tiene que distribuir esos cuidados hacia la familia. Dice, me quedé, ahora sí, yo como hija y para que mi mamá esté bien, tuve que meter una demanda legal para que mis hermanos, no éramos ni uno ni dos, eran 4 o 5, se hicieran responsables también de mis papás, porque era una señora que quedó con secuelas, quedó parapléjica, entonces no hay movilidad de las extremidades. Y dice, y todo conmigo, todo conmigo. Llega el momento en que dije, el desgaste llega a tal grado que ya no quieren cuidar al adulto mayor. Entonces, ahí implica ya una situación legal. Sí, así es. Y yo creo que eso es lo que yo también comentaba hace un ratito. Es algo que vivimos con más frecuencia hoy en día, ¿no? El abandono de los adultos, yo les digo, los pacientes mayores de 60, 70 años que van a la consulta solos, que hacen una hora, aunque vivan a 2, 3 cuadras del centro de salud, hacen una hora para llegar. En fin, ese tipo de cosas que yo creo que pues nuestra cultura y nosotros mismos como seres humanos hemos perdido mucho, que debemos de rescatar ese tipo de cosas
¿sí? Pues realmente son cosas que antes vivíamos más, que estábamos más apegados a los papás, ¿sí? Y hoy en día, bueno, pues los abandonamos. Entonces yo creo que sí, que definitivamente a mí el tema, como decía, no me escuchó, profesora, pero de verdad creo que lo abordó de una manera extraordinaria. De Muchas hecho, hay gracias. varias felicitaciones para usted por su Gracias. presentación y yo creo que es algo de lo que nos falta a nosotros, hacer conciencia de lo que estamos haciendo como profesionistas, que no olvidemos que también somos seres humanos y que yo les digo y les decía, hay que tratar a nuestros pacientes como si fueran nuestros papás, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio, nuestro amante, pero ¿cómo los tratamos? Bien, con cariño, con amor, y eso es lo que hemos perdido mucho en el primer nivel de atención, por lo menos donde yo trabajo, ¿sí? Bueno, si hay algún comentario más, alguna pregunta más, por favor, levanten la manita, pónganlo en el chat o hagan la pregunta directa y nosotros abrimos el micrófono. Hago un comentario breve, doctor. Adelante. Bien lo decía usted. Apenas con esta pandemia yo le decía a mi jefa, creo que volteamos a ver la parte de la medicina que se está deshumanizando, la estamos separando, la estamos especializando, estamos perdiendo la visión humana, la visión que es una persona que siente, que tiene una cultura, que tiene una trascendencia, que también implica mucho cómo fue su manera o su vida familiar, una historia familiar que pesa mucho. Y en este caso, lo emocional, son abuelitos que llegan con una tristeza que para sacarlos de esa, para sacarles el saludo, ni siquiera sacarles porque suena burdo, pero es así. No quieren hablar, llegan en una depresión en la cual hay que adivinarle. Me llega a la mente recordar en una guardia que tuvimos un poco ligera de fin de semana, en la cual un abuelito llegó a cargo de trauma porque llegó con fractura de cadera, pero llegó en una situación legal muy compleja porque venía golpeado, traía una herida en la ceja, no quería hablar nada, tenía que verlo y nada más pensé que hasta era mudo. Entonces, a ese grado nos encontramos los profesionales de la salud. ¿Y cómo le hago para ver, quiere comer, no quería comer? Ese paciente llegó, pues, sumamente en una situación, pues, triste. Eh, alguien de su familia le hizo un empalamiento y la verdad, yo me quedé impactada porque ya lo habían pasado a quirófano y lo que sacaron fue un tubo de PVC. No sé qué haya pasado, eso médico legal, porque fue una violación. Y él no quería hablar, o sea, pasó a cirugía, se sometió a una serie de interrogaciones, pero es increíble que nuestra cultura deje de lado los derechos del adulto mayor, eh, le importe poco. Lo que les interesa es quién lo hizo, cómo lo hizo, y dejan de lado esa parte humana. Eso me impactó mucho, así como otros ejemplos que pudiera dar donde el adulto mayor no reconoce a sí mismo que ya no puedo realizar trabajos forzados. En este caso, un abuelito también que tenía una prótesis de rodilla y se fue a clavar un techo. Y la doctora ya le había dicho, no tiene que hacer trabajo, no tiene que subir escalera. Se subió las escaleras, subió el techo y ¡pah! No le resistió el peso, trauma de columna. Pues sí. Llegó en muy serias condiciones, pero son aspectos que tenemos que enfrentar porque limitan mucho. Y este tipo de prácticas nos dan armas y herramientas para poder enfrentar y decidir de la mejor manera. Sí, Pues muchas gracias. definitivamente. Definitivamente, tienes razón. Esto es, yo insisto, es lo que vivimos hoy en día. Es muy lamentable, la verdad. Yo cuando veo a mis pacientitos así, de verdad digo, qué triste, sí, pero muchos así como dices, ¿no? Tienen 10 hijos y el único que va es uno, ¿sí? Entonces, pues sí,
Es lamentable, pero bueno, creo que ya no hay más preguntas. Licenciada, nuevamente, licenciada Guadalupe, agradezco infinitamente su participación, su cooperación, su profesionalismo para estar con nosotros en este evento. Sí, espero poder contar con su participación en otra ocasión, con otro tema. Sí. Muchas gracias. Pero agradezco mucho a usted y a todos los asistentes igual. Invitarles nuevamente a nuestro siguiente evento, ya les dije, es síndrome ácido péptico y una conocida también de la profesora de hoy, porque es la doctora Seriolit, que también ha estado en el Hospital General, ¿sí? Entonces, gente muy, muy destacada. Muchas gracias a todos, buena tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.